Hola, qué bendición poder saludarle, hermano, amigo de la gran familia Torrefuerte. Sea usted bienvenido al inicio de un nuevo curso, de un nuevo estudio bíblico por parte del Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano. En esta ocasión, a Dios gracias, confiamos, tendremos la oportunidad a lo largo de 12 lecciones de estudiar el libro Dios permanece fiel, y que, como le he comentado, se trata de un estudio sobre los libros de Jueces y Ruth. El autor, el libro de texto en el que vamos a estar apoyándonos, es de Gary Williams. Es un libro de la editorial, o que fue impreso, distribuido por la editorial Ediciones Las Américas, por lo cual no es algo que sea ya muy, fácil de conseguir, pero bueno, es el libro que nosotros recomendamos si usted necesita o quiere profundizar en lo que estaremos compartiendo, insisto, a lo largo de 12 lecciones. Pero insistimos, gracias a Dios por su vida, que nos está acompañando en esta primera lección, en esta primera clase. Es nuestro deseo que estos estudios, estas clases, sean de su interés y pueda usted acompañarnos de principio a fin. Le invitamos a que hagamos una oración que nos permita poner este curso en las manos de Dios, porque si es nuestro anhelo que sea Él el maestro de principio a fin. Oremos entonces. Gracias, bendito Padre, porque estamos como parte de este ministerio confiando en ti, Señor, en el inicio de este nuevo curso, de este nuevo estudio bíblico. Queremos tu guía, Señor, de principio hasta el final, que seas tú nuestro maestro, mostrándonos, enseñándonos, recordándonos todo aquello que hemos de entender, todo aquello que hemos de abrazar en nuestro corazón para, Señor, nosotros obedecerte desde el fondo de nuestro corazón precisamente. Queremos, como tus hijos que somos, nuestro anhelo es seguir conociéndote y seguir aprendiendo lo que tú quieres para nuestra vida, para que nuestra vida sea paso a paso cada vez algo más agradable a ti, Señor. Tú nos has salvado, tú nos has redimido a través de Jesucristo, y nuestro propósito en la vida, lo entendemos, es alabarte, es adorarte. Y queremos hacerlo, Señor, conociéndote y obedeciéndote cada vez mejor, cada vez de una manera más comprometida y gozosa, Señor. Te lo pedimos todo esto humildemente, agradeciéndote también por cada persona que nos acompaña, cada hermanito en la fe que estará en cada clase con nosotros. Bendíceles muy ricamente. Todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios permanece fiel. Esto es algo que vamos a estar escuchando, en lo que vamos a estar haciendo énfasis a lo largo de las diferentes lecciones, las 12 que vamos a estar primeramente Dios desarrollando. Y permítame iniciar con una ilustración que, bueno, realmente se apoya o forma parte de la vida real, pero que podemos utilizar como ilustración para arrancar con este curso. Se trata de una de mis tías, hermana de mi papá, hace tiempo, ya no detallamos más, que tuvo el problema en su deseo de lavar la ropa. Insisto, esto ya tiene mucho tiempo. Tuvo el deseo de lavar la ropa aquella mañana, aquel día, y nada, que por más que movía palancas, apretaba botones, el aparato no servía. Entonces ella se vio con esa dificultad, rascándose la cabeza, checando por un lado, por el otro, y total que no encontraba la razón por la que la lavadora, el aparato no funcionaba, no respondía. Entonces tuvo que llegar al momento en el que, pues hablando por teléfono, buscó el apoyo de un técnico que llega a la casa de ella, no sé después de cuánto tiempo, pero llega y dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Pues que no arranca. Bien, pues entonces dice el técnico, hágame el favor de conectarla, vamos a checar de qué se trata. Es en ese momento que mi tía repara en el hecho de que el cable que suministra la energía eléctrica para la lavadora estaba desconectado. Ella pensó que tal vez en el mover de aquí para allá, ella misma conectó, desconectó, y no hizo mucho hincapié en ese hecho, tanto que lo conectó obedeciendo al técnico. Y, oh sorpresa, vaya, usted ya lo imagina, ¿verdad? En ese momento el técnico
aprieta el botón on o encendido y la lavadora empieza a trabajar con toda la normalidad del mundo. Mi tía obviamente reconoció su responsabilidad, su obligación de pagarle al técnico la visita. Claro, al menos ya no le salió tan caro, no tuvo que comprar piezas, etcétera. Pero es algo que ella se pudo haber ahorrado. La pérdida de tiempo, en lo que buscaba de qué se trataba, en lo que esperó al técnico, y la vergüenza, ¿no? Sobre todo de, pues, con un poquito más de cuidado, de observación, todo eso se pudo haber evitado. Todo eso se pudo haber evitado. Tenemos en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, un problema, a veces varios problemas, y no encontramos la explicación del por qué encaramos tal o cual circunstancia. Y no encontramos la explicación, a veces mucho menos la solución. Cuando, y no estamos diciendo esto que es siempre, cuando la respuesta a esa situación crítica o compleja al menos está sucediendo, se está desarrollando justo por un hecho, uno solo, pero que se traduce en varias complicaciones, algunas muy difíciles. Tiene que ver como causa, insisto, varias veces, algunas veces en etapas de nuestra vida lo podemos descubrir, detectar de esa forma, por nuestra falta de obediencia a lo que el Señor nos ha dictado, nos dicta en su palabra. Es solo cuestión de ubicar esa situación, reparar en ese hecho, hacer conexión con, bueno, ¿y aquí qué es lo que Dios quiere que yo haga? Para que entonces nosotros veamos, podamos apreciar, palpar en nuestra experiencia ese cambio de un panorama difícil a una solución en Cristo. Es en esencia en este estudio bíblico que vamos a estar viendo, sí, contexto cultural, histórico, nombres, algunas fechas, pero en esencia, hermanos míos, el propósito de este estudio es que ubiquemos en esa situación diaria que tanto nosotros estamos rindiendo nuestra voluntad, nuestra obediencia al deseo de Dios, a la voluntad de nuestro Señor, a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Porque es en el libro de los Jueces, en especial también en Ruth, pero especialmente en Jueces, que nosotros nos podemos percatar o podemos constatar que mucho del sufrimiento del pueblo del Señor se debió justo a eso, a una falta de obediencia, y que a veces era tan constante o tan permanente que cauterizó la conciencia, la sensibilidad del corazón del pueblo del Señor, hasta el grado que ni siquiera le pasaba por la mente que eran responsables totalmente de lo malo que les podía estar sucediendo. Bueno, vamos a ir avanzando en las ilustraciones que tenemos ahí. Entonces, el capítulo 1, el autor lo ha intitulado o le llama una conquista con quistes. No estamos cambiando, añadiendo nada. Literalmente así es el título de este capítulo. Nos llamó la atención. Una conquista con quistes. Conquistes, sí queremos hacer énfasis en que se trata no de algo literal y por eso ponemos comillas. Pero es curioso, interesante, aunque tiene explicación de por qué el autor lo llama así. Consideremos, el libro de Jueces es un libro que desarrolla la historia del pueblo de Dios, obviamente, posterior a la consumación de la conquista de la tierra de Canaán. Es entonces importante ver cómo se lleva a cabo esta conquista para que el autor lo plantee como un acontecimiento con sus dificultades, con sus aristas, con sus puntos a analizar, y dice que se trata entonces de una conquista con quistes. Bien, este es un periodo, decíamos, vamos a avanzarle,
Lo que desarrollamos en esta lección, amados hermanos, tiene fundamento, tiene base, obvio, en el libro de los Jueces, a partir del inicio, que es el capítulo 1, versículo 1, hasta el 2, versículo 5. Esto es para que usted en casa pueda analizarlo con detenimiento. Insisto, puede profundizar en la lectura de este pasaje, algo extenso, por lo cual obviamente nosotros no vamos a estarlo leyendo porque nos llevaría prácticamente todo el tiempo de la clase. Aquí en la Biblia con la que nos estamos acompañando vamos a ubicar, y le invitamos que usted haga lo mismo, el libro de los Jueces, porque, ok, sí, no vamos a leer todo este pasaje, pero sí, obviamente, situaciones claves. Pero ese es el apoyo escritural para lo que estamos desarrollando en esta lección. Pero insistimos, haber ignorado una instrucción bíblica por parte del pueblo de Dios muchas veces le dio un trago amargo a su experiencia con Dios. Vamos a ver si tenemos aquí una expresión equivalente. Sí, vamos leyendo y lo seguimos comentando. Dice, en nuestra vida como hijos de Dios es necesario el constante análisis de nuestros problemas, porque obviamente lo entendemos a la perfección. No todo es a causa de una desobediencia. Hay situaciones que el Señor utiliza, genera, provoca, permite, la palabra que le guste y que no le impacte tanto si usted gusta, pero que al final de cuentas como propósito tiene que nuestra fe se fortalezca, nuestro conocimiento de Dios se profundice. Eso, con lo doliente que puede ser, a la vez es hermoso. No, el problema está cuando nosotros sin vuelta de hoja nos damos cuenta, esto lo estoy padeciendo, esto lo estoy paladeando, esto de sabor amargo lo estoy paladeando justo por mi irresponsabilidad, por mi negligencia, por mi frialdad, por mi desobediencia. En otras palabras, por decirle al Señor, no, gracias. Leemos, dice, en nuestra vida como hijos de Dios es necesario el constante análisis de nuestros problemas. ¿Cuántos son originados por nuestro desacato a la palabra de Dios? Y subrayamos en atención, no a manera de castigo, sino por consecuencia. Que nos quede claro, no es tanto que usted y yo desobedecemos en una pauta bíblica y que el Señor dice, me desobedeciste y eso a mí no me gusta, te voy a castigar, te voy a quitar esto, te voy a generar esto, voy a permitir que te enfermes de esto. No, no es así el procedimiento de un corazón amoroso como el de nuestro Padre Celestial, lleno de misericordia. Pero hay una situación. Nuestro Señor deja en su palabra con claridad la importancia, la necesidad de obedecerle, y que también lo deja en claro, al no hacerlo nosotros experimentaremos sí o sí consecuencias. Hace tiempo lo platicaba yo con algunos jóvenes que veían cuestionable este comportamiento de Dios tan condicionante, decían, ¿no? O sea, entonces si te portas bien te doy tu paleta, si te portas mal te doy tu coscorrón. Es así con Dios. Y en ese momento lo que nos fue claro para poder compartir con estos chicos, unos 2 o 3 chicos con los que platicábamos, les planteábamos, no es así de mecánico, de indolente por parte de nuestro Señor. Es más, como lo que les comenté en esa ocasión, tiene que ver con el hecho de que si, por ejemplo, nosotros nos encontráramos en un campo abierto al mediodía y que pues a esa hora obviamente el sol está pues calentando a la atmósfera en donde nos ubicamos al máximo, está la cúspide, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos, y si por ejemplo en ese campo abierto encontramos un árbol, obviamente y hasta por instinto nosotros nos vamos hacia donde está ese árbol, nos colocamos bajo sus ramas, bajo su sombra. Entonces, no cuestionaríamos el comportamiento del sol en el sentido de si yo salgo de esa cobertura, salgo de esa sombra, ¿por qué, sol, tienes a bien el derramar tu calor, tu furia conmigo? No seas así. No, ¿verdad? O sea, suena ilógico, suena hasta infantil.
con todo respeto, obviamente, para la niñez. No, la cuestión es, obvio, que si nosotros nos despegamos de aquella zona de protección solar, pues nos va a quemar. Los rayos ultravioleta nos van a afectar. Entonces, es así conforme a la palabra del Señor. Si nosotros nos salimos de esa cobertura que promete, Dios promete en su palabra, protección, su cuidado, su guía, en determinadas o con determinadas pautas, si salimos de ella, es normal, es natural, es consecuente que suframos lo opuesto. Y muchas veces no sucede así por gracia de Dios, por su misericordia. Entonces ahí está el énfasis. No se trata de que el Señor es un Dios que está solamente esperando el momento en el que fallemos para castigarnos. Si eso fuera, muchos de nosotros ya no estaríamos viviendo. Pero no es así. El asunto es que el pueblo de Dios, si me permite la expresión, abusó de esa gracia, abusó de esa misericordia. Vamos avanzando un poquito, estamos adelantándonos, pero lo vamos a enfatizar más adelante. Entonces, ignorar una instrucción bíblica, haber hecho algo diferente a lo que Dios nos pide, diferente puede ser tanto en forma como en tiempo, va a generar situaciones sufrientes. Analicemos cuáles de las que hoy padecemos tendrán que ver con ello. ¿Y por qué estamos insistiendo en esto? Porque es nuestro anhelo que en la medida en la que nosotros vayamos detectando algo así, una concordancia entre lo que padezco por lo que decidí, por lo que asumí, por lo que ignoré, por lo que rechacé, haya una acción de arrepentimiento, de ajuste de nuestros pasos, de un ponernos a cuentas delante de nuestro Señor. Bueno, vamos a tener un poco de contexto, me parece aquí en la siguiente ilustración ya lo podemos ir analizando. Bueno, aquí está lo que hemos comentado hace unos momentos. Algo de contexto. Ahí se separó un poquito la palabra, pero bueno, se entiende. Jueces, el libro de los Jueces nos relata la vida de Israel durante un periodo de 350 años. Para nosotros es tan ágil el ver unas cuantas páginas de la Biblia y decir aquí empieza Jueces, aquí termina Jueces. Todo lo que está escrito ahí nos debe asombrar cuando reparamos en el hecho de que es un relato que incluye, obviamente, sí, varios acontecimientos que se desarrollan a lo largo de ¿cuántos años? Vea usted, 350. Esto es, hubo gente que nació en ese periodo, murió y el libro de los Jueces seguía dando tela o material para seguir asentando verdades bíblicas o la verdad bíblica. Fueron 350 años. Es un libro, ahí no lo tenemos anotado, pero téngalo usted en cuenta. Algunos comentaristas, no todos, varios establecen que se habla en el libro de los Jueces de 12 y que cada uno de ellos en sí representa el comportamiento de una de las tribus de Israel específicamente hablando. Porque es fácil hasta cierto punto llegar a esa conclusión, porque en el comportamiento del pueblo de Israel, seleccionado o distribuido en tribus, sí, efectivamente en tribus, nosotros vemos que cada una de ellas tuvo sus altas y sus bajas espirituales, justo como algunos de los jueces o como los jueces mencionados en el libro. Entonces, es por eso que hacen esa conexión. Pero bueno, lo que nosotros queremos resaltar es, se trata de un tiempo, creemos un tanto largo, prácticamente ese periodo de silencio que vemos intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo, que es de 400, imagínense, solo por 50 estamos hablando de ese mismo periodo, algo largo creemos, y que contempla desde la conquista de Canaán, que fue en el año 1400 a.C., obvio, al reinado de Saúl, año 1050. Entonces ahí usted lo puede ver, haciendo la diferencia, son 350 años. Continuamos, vamos aquí a tener lo que ya hemos ido adelantando, la temática.
Antes de pasar a esto, aquí hay un dato también digno de comentar. ¿Qué hubo en ese periodo en cuanto a directriz para el pueblo de Dios? Bueno, justo con Saúl tenemos al primer rey, para humanamente hablando, ¿verdad?, para la gobernatura del pueblo. ¿Qué antes de eso? Bueno, tenemos en el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, un liderazgo muy específico en Moisés, obviamente, no como un rey, como un líder espiritual y en todas las demás áreas para con el pueblo de Dios. ¿Quién le sucede? Usted y yo lo sabemos. Después de el Pentateuco tenemos a Josué, que también funge como tal, como un líder. Se llega a la etapa de la conquista, ya está en un territorio, ya no es como en Egipto, es decir, en una tierra que no les pertenecía, en donde eran esclavos, ya no es como en el desierto que andaban errantes, es decir, caminando de aquí para allá, ya están en un territorio, es decir, ya la exigencia de un liderazgo humano quedaba establecida, sobre todo porque en esa falta de espiritualidad el pueblo le dice a Dios: queremos un rey como las demás naciones. Cuando tenían el enorme privilegio de tener como único monarca, quiero decir, a nuestro Señor, a Jehová. Bueno, entonces, ya viendo ese rasgo de infidelidad por parte del pueblo y teniendo su territorio, el Señor permite que se establezca un linaje de reyes que comienza con Saúl, lo hemos mencionado. Pero ¿qué pasa en el ínter? ¿Qué pasa en el proceso en el que todo esto se empieza a cimentar? Bueno, pues los jueces eran o fueron líderes de cierta manera, pero no eran ni reyes ni tenían el liderazgo asignado y bien desarrollado como lo hicieron en su momento Moisés y Josué. Gran parte de esta situación es lo que genera en la conclusión del libro: y todos hacían lo que les parecía bueno, aunque no lo fuera, claro está. Entonces, no se tenía una identidad, una integración, eran individualistas por excelencia, se enfatizó esa situación de cada quien su tribu, etc. Entonces los jueces eran líderes por segmentos, por regiones, por tribus. Nunca hablamos de uno que lograba la unificación por su liderazgo espiritual de todo el pueblo como tal. Bueno, entonces ahí sí ya tenemos la necesidad de hablar de la temática. ¿Cuál es, en esencia, de principio a fin, en este libro? El contraste, un contraste entre qué y qué, entre la fidelidad divina, la fidelidad de Dios, con la infidelidad de su pueblo, con la desobediencia, con el titubeo, con la falta de confianza de su pueblo. Porque hemos de decirlo, no sé si lo tenemos aquí escrito más adelante, falta de confianza genera desobediencia en nuestro Señor. Tenemos aquí algo importante. Leemos y vamos comentando. Dice: en el libro de los jueces vemos el cumplimiento del pacto mosaico, es decir, con Moisés, con sus respectivas resultantes o consecuencias. Esto está unido a lo que mencionamos en esta ilustración o en esta diapositiva. Hay un contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de nuestro Señor, pueblo de Israel. Y justo por este contraste, usted y yo podemos percatarnos de la forma en la que se aplica el pacto que Dios establece con Moisés. ¿De qué se trata este pacto que tratamos de desarrollar en esta explicación? Bueno, aclaremos. Previo al pacto mosaico, el Señor establece con Abraham un pacto abrámico, que tiene como principal peculiaridad obviamente, la fidelidad de Dios, pero en este caso incondicional. A Abraham le dice:
en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, en el pacto que establece Dios con Abraham, su siervo, no está involucrada la fidelidad, sí o no, del pueblo, de Abraham, del pueblo, descendiente de él. ¿Por qué razón principalmente? Porque en este pacto, hablando de la salvación que es en Jesucristo, el Señor anuncia en este pacto, que cada vez lo va detallando más, que de este hijo de Abraham se formará un pueblo del cual vendrá de una específica tribu, en este caso la de Judá, quien será el Salvador, sí, claro, del pueblo de Israel, pero aún de los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones. Un pacto que por la gracia y misericordia de Dios tenía que ser incondicional. Si no, imagínese usted que nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad. No habría tal. Es decir, no habría tal salvación, porque somos nosotros incapaces no solamente de poder tener los méritos santos que nos permitieran acceso al Padre eternamente, sino de retener ese estado de gracia. Es el Señor que en su misericordia nos mantiene, como dice en el Evangelio de Juan, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que está sosteniéndonos? ¿Quién es el que nos está cuidando? ¿Quién es el que nos mantiene salvos en Cristo? Justo Él, nuestro Señor Jesucristo. Disculpe, nos hemos desviado un poquito del libro, pero esta explicación es necesaria porque el pacto que establece con Moisés posterior a este sí tiene un carácter, sí tiene un matiz, sí tiene un sello condicional, y que queda muy gráfico en el libro de Deuteronomio, especialmente si usted lo ve con calma en el capítulo 28. En el capítulo 28 está dividido casi perfectamente, simétricamente hablando, una primera parte y una segunda parte. En la primera parte, el Señor plantea una situación espiritual; en la segunda, lo opuesto. Dice el Señor: a ti te voy a bendecir, tus graneros estarán llenos, vas a tener bendición material hasta para poder dar, en fin, va a haber en ti situaciones que te permitan estar gozoso, bendecido, tranquilo, en paz, hallando gracia delante de los demás pueblos, venciéndoles en caso de ser necesaria una situación de guerra, etcétera, etcétera. O sea, estoy tratando de ser lo más gráfico posible en cuanto, para no tener la necesidad en este momento de leer el capítulo entero. Le está diciendo al pueblo todo lo que va a poder recibir si le obedece. Y en la otra mitad le dice: pero no lo expresa de esta manera, estamos obviamente parafraseando: si se te ocurre hacerlo a tu manera, a tu tiempo, conforme a tu voluntad, dándome la espalda, entonces no te extrañe de que, insisto, estoy parafraseando, no te extrañe que te venga esta calamidad, que te venga este problema, que seas subyugado, que te falte, que haya escasez, etcétera, etcétera. Por eso le decía que es importante remitirnos a estos pactos para darnos cuenta de cómo esto se aplica, el que se establece con Moisés, que se describe muy nítidamente en Deuteronomio 28, porque lo vemos aplicándose constantemente en Jueces a lo largo de todos sus capítulos. ¿Cuál era la dinámica en Jueces? Vamos a ver aquí que tenemos adelante. Nos regresamos un poco. Vamos a mencionarlo. En Jueces la dinámica era: Dios establece un decreto, una ley, el pueblo la desobedece. ¿Qué pasa como una tercera instancia? Viene una consecuencia. Después de la cual, arrepentido el pueblo, haya gracia delante de Dios. Arrepentido. Va de nuevo el Señor, establece: haz esto. El pueblo lo ignora, viene una consecuencia. Lo sufre el pueblo de Israel y dice: no, ya no quiero esto, y se arrepiente. Viene el perdón de parte de Dios, viene la bendición de parte de Dios. Y ya, con los graneros llenos, con la familia saludable,
sin tener problemas bélicos, dice, bueno, cae en un estado de confianza excesiva y entonces sigue una vez más sus pasos, ya no los de Dios, y se repite el ciclo, es una constante. El Señor establece, el pueblo desobedece, vienen las consecuencias, viene el arrepentimiento, el Señor bendice, el pueblo en ese exceso de confianza desobedece y se repite. Y cuando leemos este libro, nosotros, y digamos es natural, decimos, ¿cómo es posible que haya un pueblo que sea tan necio, tan constante en desobedecer? Habiendo vivido, paladeado, experimentado tanta grandeza de parte de nuestro Señor, tantas bendiciones muy particulares para con el pueblo, ¿y cómo es posible que se llegue a este ciclo y se repita? Pues que no llegó un momento en el que pudo entender y de una vez por todas terminar con este círculo vicioso. Hermanos, es cuestión de en la madurez que Dios nos permita tener en este momento, que analicemos cuánto de nuestra vida se parece a esto. Seamos un poquito menos directos. ¿Cuánto de la iglesia, no hablo de una en particular, en general, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuánto de la iglesia de Cristo no asume ese mismo rol? Mientras no hay persecución, hay algarabía, hay tranquilidad, hay confianza, hay todo esto. De repente, no es que sea malo, Dios lo desea para nosotros. ¿Cuánto de esto no en su momento nos puede llevar a un estado de desobediencia? ¿Por qué? Porque pensamos que no pasa nada, podemos estar nosotros tranquilos, viviendo conforme a nuestra voluntad. No, el Señor se encarga, por el amor que nos tiene, a recordarnos de que si somos sus hijos, Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos, Él es fiel, y en esa fidelidad que muchas veces nos lleva a decir con gozo, el Señor es fiel, muchas veces nos lleva a decir, Señor, por favor, perdóname, porque en su fidelidad el Señor se encarga de disciplinarnos en el momento y en la forma exacta como lo necesitamos. Lo que requerimos entender como hijos de Dios es que la fidelidad de Dios, lo que acabamos de mencionar, tiene diferentes sabores. Aquí yo lo pongo entre comillas. Muchas veces paladeamos el sabor dulce de la fidelidad de Dios, pero a veces el sabor de la fidelidad de Dios tiene, al menos para nosotros, al menos momentáneamente, un sabor amargo. ¿Por qué me está pasando esto? Porque desobedeciste, hijo. Y yo lo que quiero es que tomes mi rumbo, te arrepientas, vuelvas al camino. Ahora sí, vamos a una sección que tiene cada capítulo del libro y que en lo personal me gusta mucho porque nos lleva a acciones, sí mentales, pero que se pueden convertir en algo concreto todavía más. Dice, pensemos, ¿cómo le ha mostrado Dios a usted, mi hermano, a su familia, su fidelidad? Este es un ejercicio hermoso que deseo de todo corazón no se lo brinque, perdóneme la expresión, sino que terminando el estudio bíblico, en su momento usted tenga a bien a darse a esa tarea. Cómo el Señor ha sido fiel con usted. Y tenemos sus diferentes matices hablando de esta fidelidad. Por ejemplo, con la respuesta oportuna de una petición. Algo que usted haya pedido y que posiblemente a lo mejor hasta había olvidado usted o ya no era en ese momento algo que era prioridad en su mente, pero el Señor contestó. Esa es una, digamos, pauta que nos puede ayudar a hacer ese recuento de la misericordia y de la gracia de Dios, de su fidelidad. ¿Cómo le ha mostrado Dios? Esa es otra, su cuidado y su provisión. Si quiere ponerlo por separado, mucho mejor. Su cuidado en cuestión, por ejemplo, de la salud, cómo es que usted está seguro de que ha podido salir y regresar gracias a la fidelidad de Dios. Salimos de nuestra casa y solamente Dios sabe si vamos a regresar ese día, ¿no? Y cuántas veces se nos hace para nosotros lo más normal, lo más natural
Y no, ahí está el sello de nuestro Señor, el sello de su amor para con nosotros. Provisión, ¿no? Que muchas veces tiene que ver, sí, con el alimento, con el techo, pero incluso para a veces detalles que diríamos, pues no era lo más prioritario para mi vida, pero aún así el Señor me lo concedió. ¿Cómo le ha mostrado, inciso C, cómo le ha mostrado Dios su fidelidad, librándole de males muy concretos, ¿no? Es lamentable que varias veces para nosotros darnos cuenta de esto, es porque ya hicimos un paneo, hicimos una observación a nuestro alrededor y nos damos cuenta de situaciones muy difíciles que están viviendo o vecinos o familiares o hermanos en la fe. Y digo, es lamentable que a veces es a través de esa observación que nosotros decimos, el Señor me ha librado específicamente de determinado mal. Y D, que es algo que queremos quede muy, digamos, enfático, por eso lo dejamos al final y lo tenemos incluso en negritas, está resaltado. ¿Cómo nos ha mostrado Dios su fidelidad? Permitiéndonos situaciones críticas, que son justamente eso, expresiones de su fidelidad. No al contrario, que es muchas veces lo que nos susurra el diablo en el oído con tal de ofender al Señor, con nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra desconfianza, y que es totalmente al revés. Estas situaciones críticas, ahí lo tenemos plasmado, dice, son para fortalecer nuestra fe, para conducirnos, puede ser, para fortalecer nuestra fe, para conducirnos al arrepentimiento, para hacerlo a nosotros, hacerlo a usted y a mí, conscientes de que dependemos de Él. Qué importante es que no perdamos el piso, que esto siempre lo tengamos presente. Tristemente, a veces la receta es el permiso en nuestra vida de una situación crítica por parte de nuestro Señor para que podamos llegar a esa conclusión. Entonces, Dios ha sido fiel. De eso usted y yo podemos estar seguros, que no tal vez lo hemos analizado, que tal vez no lo hemos asumido del todo en nuestro corazón. Hay creyentes que en su momento les cuesta trabajo reconocerlo, pero hay un sesgo de reproche en su corazón porque no recibieron tal o cual petición, o porque se encontraron de repente inmersos en una situación que dijeron no es justo para nosotros. Es importante hacer este recuento para, como lo hemos dicho, en su momento arrepentirnos, para en su momento decirle, Señor, muchísimas gracias, para en su momento tomar nota de todas aquellas lecciones que el Señor deseó para nuestro corazón, para nuestra vida. Bien, sigamos, dice el capítulo 1, tiene dos introducciones. ¿Cómo dos introducciones? Hablando de la estructura del libro. No es tanto que sean dos introducciones, es una sola, pero que habla de dos panoramas. Leo y de esa forma trato de explicarlo. Dice, el capítulo 1 tiene dos introducciones que hacen evidente que el pueblo ya había sufrido sufrimiento, ¿verdad?, a causa de la desobediencia. La división entre el reino del norte y el del sur. Esta división, nosotros podemos estar seguros en la palabra del Señor, al leerla, al estudiarla, no era deseo del Padre, no era el deseo de Dios. Sin embargo, fue una consecuencia. División entre reino del norte, reino del sur. Capítulo 1, versículo 1, me voy a permitir leerlo. Dice así: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esto de subir es básicamente quién hará frente, quién va a luchar, aunque aquí tenemos en la lectura del versículo 1, quién subirá para pelear. Subir, lo vemos en el Antiguo Testamento, muchas veces ni siquiera incluía el concepto de pelear, pero lo entendíamos, o se puede entender como tal. Entonces, aquí el pueblo le consulta al Señor sobre, dice, consultaron a Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Ahora, en el versículo 22 dice,
También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Ahí está, nosotros podemos ver, por una parte, que el verbo subir aquí implicaba no para saludarse, no para abrazarse, sino para pelear. Y tenemos Israel, se menciona de una forma no genérica, sino ya hablando de una división. Y también dice, y también, versículo 22, la tribu de José. Con esto entonces nosotros tenemos claro que ya había un reino del norte y un reino del sur. Ambos reinos con la consigna de que la conquista fuera justo como Dios lo había decretado. Todavía no estamos llegando a la parte de la conclusión, prácticamente ya lo hicimos, y que nos va a llevar al inicio de la clase. Entenderá usted un poquito más adelante a qué me estoy refiriendo. Bueno, el fracaso de la conquista, no en general, no tal cual, pero sucede algo. El comportamiento del pueblo evidenció falta de confianza en Dios, ya lo hemos mencionado. No confiar en Dios conduce a desobedecerlo. Esto sí queremos resaltarlo, ya lo mencionamos una vez, pero queremos repetirlo. ¿Qué es lo que al final de cuentas le llevaba en gran parte al pueblo de Dios a desobedecer a su Dios, a nuestro bendito Señor? El que no confiaba en sus instrucciones. Tan así que decían, bueno, ¿por qué es necesario aniquilar a todos los habitantes que están aquí? No todos son tan malos, creo que con ellos podemos obtener tal ganancia, con estos podemos tal vez hacer tal acuerdo, ignorando por desconfianza una instrucción que el Señor dejó justo para evitarse problemas en el futuro. ¿Eso lo minimizó el pueblo de Dios? Sí, de ahí su desobediencia. Muchas veces una desobediencia no es algo tan, provocativo de parte de Dios y no te quiero obedecer. No justamente se expresa de esa forma, pero tan solo con decir, no creo que pase tanto, no creo que suceda así, ya es una ofensa muy real, tal vez no tan palpable para nosotros, pero que nos lleva a consecuencias sí o sí. Dice capítulo 1, el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ahí está, vio un beneficio. Hermanos, si realmente lo hubiera habido como ellos lo planificaron, eso Dios desde un principio lo hubiera estipulado. ¿Cómo el Señor se va a equivocar cuando en nuestro acto de adoración decimos que Dios es omnisciente? Estamos diciendo que sabe todo lo que ha pasado, sabe lo que está pasando en cualquier parte y sabe lo que va a suceder sin error alguno, todo plenamente. Dice el capítulo 1, el versículo 19, estamos ya por concluir, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, palomita o chequecito como se dice también, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, o sea, con hierro, fabricados, fuertes, una tecnología avanzada. Pero atención con esto, una obediencia parcial. Entonces, una obediencia parcial es una desobediencia. Dicho elegantemente, decimos desobediencia parcial cuando en esencia es una desobediencia tal cual. Entonces, dice que en una parte obedeció, en otra no, y porque vieron que los carros eran muy poderosos. No fue esa la razón por la que perdieron o no podían avanzar en el propósito divino, sino por su falta de confianza en el Señor. Dios, ¿cuántas veces con obstáculos como ese y mayores les daba la victoria? Entonces, por eso es que el autor dice que es una conquistes. Déjeme leer el último pasaje que tenemos programado para esta clase, que es el capítulo 2, los primeros versículos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Lo leyó, lo escuchó, con tal que, condicionante, ¿no? Cuyos altares, y está explicando el porqué, el apremio de esta instrucción, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Eran altares erigidos ¿para quién? Para dioses falsos, paganos, esto es, dicho de otra forma, a demonios. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses, los de ellos, van a ser para ustedes tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Vino el arrepentimiento. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero usted y yo decimos, ¿qué necesidad? Un quiste es algo que no tiene por qué estar ahí. Es una situación que está de más, que tiene que ser extirpado. Por eso dice el autor que fue una conquista con quistes. O sea, se llegó al territorio, pero, y con eso estamos terminando, no en las condiciones que Jehová había establecido, no en las condiciones espirituales que les hubiera garantizado a todos ellos la promesa tal cual descrita en el pacto mosaico de Dios para con ellos. De ahí que muchas veces, como leímos en este último pasaje, tuvo que venir el llanto, tuvo que venir la reprensión, el arrepentimiento, y se reiniciaba una nueva etapa en esa comunión de nuestro Dios con su pueblo. Pero ahí lo tenemos. ¿Por qué hacer desgastante nuestro caminar con Cristo si puede ser algo más consistente en crecimiento, en madurez, en gozo, en solidez, siempre y cuando confiemos que lo que Dios nos pide hacer realmente es lo mejor para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para la educación de nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestras relaciones laborales, para todo? Hermano, hermana, muchísimas gracias por su tiempo. Que esta clase le sea de bendición. Le invitamos a que vuelva a verla si requiere repasar algún concepto, y están ahí, decimos, las citas, que hará usted muy bien en leerlas para que le dé el panorama completo de todo esto que hemos desarrollado en la primera lección. Estamos, si Dios permite, viéndonos en su momento para la lección número 2. Por lo pronto, un fuerte abrazo, vamos a orar y concluimos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de reflexionar en tu palabra bendita. Siendo específico, Señor, estamos abordando tu libro precioso, Señor, lleno de información, el libro de los jueces. Sigue siendo tú nuestro maestro. Esto que hemos escuchado, Señor, que esté siendo motivo de reflexión constante en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Tú has sido fiel, Señor, en ningún momento has fallado. Lo declaramos con gozo. Eso ha sido de repente agradable, muchas veces, Señor, muy agradable. Otras ha sido un tanto doliente esa aplicación de tu fidelidad, pero todo siempre con amor para con nosotros. Nos duele saber y decir que nosotros no hemos sido fieles. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no perder el tiempo ignorando tu instrucción, a no desgastar, Señor, emociones, incluso, Señor, salud, por hacer las cosas a nuestro modo. Ayúdanos, Señor, a dibujar, si nos permite la expresión, una sonrisa en tu rostro al ver nuestra dependencia y confianza en ti. Señor, todo esto solamente puede provenir de tu bendito Espíritu que mora en nosotros. Tú, Señor, sigue moldeándonos desde dentro. Te lo agradecemos, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras palabras. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te lo estamos agradeciendo. Amén. Hasta pronto, una vez más, muchísimas gracias. El Señor le bendiga de una manera muy, muy especial. Hasta la lección número 2, un fuerte abrazo.